Un marido infiel abandona a su esposa en estado terminal y lleva a su amante al funeral. Lo único que le importaba era saber qué le había dejado en herencia. Pero lo que no sabía era que su esposa, incluso después de muerta, le había preparado una última sorpresa. Y cuando descubrió de qué se trataba, sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. «Vaya, por fin ha muerto», susurró el marido, con el rostro deformado por una sonrisa cínica. Ya estaba cansado de esperar. «Espero haber recibido una buena suma de dinero». Fernando estaba apoyado contra la pared de la capilla, con los brazos cruzados, los ojos vagando por el salón del funeral, como si se tratara de un mero evento sin importancia. El ataúd de Isabel, su esposa, descansaba en el centro, rodeado de flores y lágrimas de familiares y amigos, pero él apenas prestaba atención. Para Fernando, eso ya era parte del pasado. A su lado, Valeria, su amante, le dedicó una sonrisa discreta, con un brillo ambicioso en los ojos. «Te lo mereces después de todo lo que has pasado, ¿no crees?», dijo Valeria con tono ligero y sarcástico. «Ya te ha estado reteniendo demasiado tiempo. Ahora es el momento de que finalmente tengas lo que es tuyo por derecho». Fernando suspiró brevemente y volvió su mirada fría hacia el ataúd de Isabel, sin ningún rastro de tristeza. «Sí, ella sabía que yo estaba esperando esto. La herencia que recibió de su tía resolverá todos mis problemas. Lucía, su hermana, ya se llevó su parte hace meses, así que el resto tiene que ser mío. Isabel no tenía a nadie más, solo a mí». Valeria se recostó ligeramente contra la pared, observando con desdén a los demás asistentes al funeral. Al fin y al cabo, ¿para qué le serviría tanto dinero? Ahora podemos vivir de verdad. Con esta fortuna, podemos irnos a donde queramos. Fernando sonrió. La sensación de libertad y triunfo dominaba su mente. Para él, aquello no era un funeral. Era el comienzo de una nueva etapa, en la que la muerte de Isabel finalmente le traería lo que esperaba: riqueza y una vida lujosa al lado de Valeria. Mientras tanto, Lucía, la hermana de Isabel, estaba inclinada sobre el ataúd, con el rostro hinchado de tanto llorar. Fernando le lanzó una mirada rápida y pronto la desvió con impaciencia. «¡Qué pérdida de tiempo!», murmuró. Valeria se rió entre dientes, cruzando los brazos. «¿Cuándo se leerá el testamento?». «En cuanto termine este circo», respondió Fernando con frialdad, mirando el ataúd como si fuera una mera formalidad. «Espero que no haya dejado ninguna sorpresa. Ella no lo haría. Isabel siempre fue sumisa. Todo terminará exactamente como lo planeé». Valeria deslizó los dedos por el brazo de Fernando, sonriendo. El desprecio por el duelo que los rodeaba se cernía sobre ellos. Para Fernando, cada momento del funeral era solo un paso para conseguir lo que consideraba suyo por derecho. Cuando terminó el funeral y los últimos familiares comenzaron a marcharse, Fernando intercambió una rápida mirada con Valeria. Era hora de pasar a lo que realmente importaba. Horas más tarde, Fernando estaba sentado en la lujosa sala del bufete de abogados. Su corazón latía más rápido, no por el duelo, sino por la expectación. La impaciencia era casi visible. La sonrisa que se le escapaba de Lía delataba el placer anticipado. Lucia estaba al otro lado de la sala, abatida por el dolor, pero Fernando la ignoraba por completo. Solo podía pensar en lo que vendría después. El abogado García comenzó a leer el testamento. Su voz solemne llenaba la sala mientras detallaba las donaciones de Isabel. Gran parte del patrimonio se donará a instituciones benéficas, centradas en el tratamiento del cáncer y en iniciativas en África. Fernando resopló, poniendo los ojos en blanco. «Instituciones benéficas, como si eso importara», murmuró a Valeria. El abogado continuó. En cuanto a su marido, Fernando Ortega, Isabel le dejó algo de gran valor guardado en una caja fuerte en el Banco Central de Madrid.
se le entregará una contraseña para que tenga acceso exclusivo al contenido. García le entregó un pequeño sobre sellado a Fernando, cuyas manos temblorosas se apresuraron a cogerlo. Fernando sonrió ansioso. Sin saber aún el contenido, ya se deleitaba con la expectativa. —¿Eso? ¿Es todo? —preguntó Fernando impaciente. —Sí, señor Ortega. Ese fue el último deseo de Isabel. Fernando se levantó bruscamente, sin despedirse de los presentes. Valeria, que esperaba fuera, lo siguió. —¿Qué dejó? —preguntó Valeria, emocionada. El abogado dijo que es algo muy valioso. Sea lo que haya en la caja fuerte, será suficiente para darnos la vida que siempre hemos soñado. Mientras caminaban apresuradamente hacia el coche, la emoción crecía. En la mente de Fernando ya visualizaba las riquezas que le esperaban. Joyas, dinero, acciones. Isabel finalmente me dejó lo que es mío por derecho, pensaba él, apretando con fuerza el sobre. El motor del coche rugió cuando encendió el motor y pronto estaban acelerando por las calles de Madrid. Fernando apenas podía contener su ansiedad. Su corazón latía más rápido con cada kilómetro que los acercaba al banco. Valeria, a su lado, compartía la misma euforia. Al llegar al Banco Central, el guardia de seguridad los guió hasta una zona de cajas fuertes. El silencio de la sala reforzaba la importancia del momento. Fernando no podía evitar sonreír mientras introducía la contraseña en el panel, sintiendo cómo le latía la adrenalina. Cuando finalmente se abrió la caja fuerte, Fernando se inclinó hacia adentro, con el corazón acelerado por la expectación. Sin embargo, al ver el contenido, se quedó paralizado. —Fernando, ¿qué pasa? ¿Qué hay ahí? Fernando no respondió. Se quedó inmóvil, mirando lo que tenía delante, como si intentara procesar lo que veía en sus ojos. Meses antes de la muerte de Isabel, ella estaba ingresada en el hospital, en una fase avanzada de su tratamiento contra el cáncer. Su cuerpo, antes vibrante y lleno de vida, ahora era una sombra de lo que había sido, marcado por la fragilidad y el cansancio. Pero a pesar de su aspecto debilitado, había algo en los ojos de Isabel que nunca se apagaba, un brillo de esperanza. Fue en medio de esa constante batalla entre la vida y la enfermedad, durante uno de los exámenes de rutina, cuando Isabel recibió una noticia que por un breve instante hizo que todo a su alrededor desapareciera. Los olores estériles del hospital, las frías máquinas que monitorizaban su cuerpo e incluso el dolor que insistía en dominarla se volvieron irrelevantes. El médico, con expresión cautelosa, le dio la inesperada noticia. «Isabel, estás embarazada». Esas palabras, pronunciadas con tanto cuidado, golpearon a Isabel como una ola de luz en medio de la oscuridad. Por unos segundos se olvidó del cáncer que consumía su cuerpo. ¿Embarazada? La sorpresa la invadió y, por un instante, el peso de su realidad pareció más ligero. En medio de la fragilidad de su condición, esa noticia trajo consigo una chispa de esperanza que ya había olvidado que podía sentir. Su corazón se aceleró, un hijo, una vida creciendo dentro de ella, tan pequeña y frágil como el hilo de esperanza que aún le quedaba. Isabel no sabía si llorar o sonreír, porque esa noticia era tanto una bendición como un desafío aterrador. La alegría de ser madre, algo que siempre había deseado, se mezclaba con la angustia de saber que su cuerpo estaba librando una batalla que tal vez no pudiera ganar. «Pero doctor, ¿cómo es posible?», preguntó con voz débil, pero llena de emoción. Sus ojos buscaban alguna explicación, alguna garantía de que ese milagro pudiera hacerse realidad. El médico suspiró, compartiendo la complejidad de ese momento. «Isabel, sé que esto es una sorpresa, pero debemos ser realistas. Su cuerpo está muy debilitado. El embarazo es de alto riesgo, tanto para usted como para el bebé. El tratamiento que está siguiendo puede complicar aún más la situación». Esas palabras
devolvieron a Isabel a la dura realidad. La alegría inicial se vio empañada por una creciente preocupación. Ahora se enfrentaba a una elección imposible: luchar por su propia vida o intentar traer al mundo una nueva vida, aun sabiendo que las posibilidades eran mínimas. Pero a pesar del miedo que le oprimía el pecho, Isabel se aferró a esa noticia como si fuera su última oportunidad de felicidad. «Tengo que contarle esta maravillosa noticia a Fernando», pensó con el corazón acelerado. En ese momento, Isabel creía que él estaría a su lado, apoyándola en este viaje inesperado. Con manos temblorosas, tomó su celular y le envió un mensaje a su esposo, esperando desesperadamente que él fuera el apoyo que tanto necesitaba. La noticia del embarazo, por muy inesperada y complicada que fuera, le daba una nueva razón para seguir luchando. Pero, al contrario que Isabel, Fernando no compartía la misma emoción. Estaba al otro lado de la ciudad, sentado en el sofá de cuero del apartamento de su amante Valeria, bebiendo whisky, mientras ella hojeaba revistas de moda. Su móvil, que estaba tirado en la mesa de centro, vibró con la notificación de un nuevo mensaje. Fernando cogió el dispositivo sin prestar mucha atención, pero cuando vio que el mensaje era de Isabel, resopló y comenzó a leerlo con desinterés. Sin embargo, con cada palabra, su rostro se fue contorsionando, primero con sorpresa, luego con irritación y finalmente con repulsión. «Fernando, tengo una noticia increíble. Estoy embarazada. Por favor, ven a verme lo antes posible. Te necesito». Con un movimiento brusco, Fernando tiró el móvil sobre la mesa y el impacto resonó en el silencio. Valeria, sentada a su lado, levantó los ojos de la revista con curiosidad. «¿Qué pasa, Fernando?», preguntó arqueando una ceja. Fernando se pasó la mano por la cara, visiblemente contrariado. No era lo que esperaba leer. «¿Isabel está embarazada?», respondió con desdén, como si las palabras le dejaran un sabor amargo en la boca. «¿Cómo fui tan idiota para dejar que esto pasara?». Valeria parpadeó sorprendida. Sus ojos se agrandaron por un breve segundo antes de esbozar una sonrisa venenosa. «¿Embarazada?», repitió con tono cargado de sarcasmo. «Pero eso no cambia nada, ¿verdad? No vas a volver con ella solo por eso, ¿verdad?». Fernando soltó una risa seca y amarga. Su mirada se oscureció aún más mientras giraba el vaso de whisky entre sus manos. «Claro que no. Eso solo complicaría aún más las cosas. No voy a crear otra carga. Ella apenas tiene fuerzas para cuidar de sí misma. Probablemente ni siquiera podrá llevar esto adelante, y sinceramente espero que no pueda. Sería un problema enorme». Valeria se rió suavemente, deslizándose más cerca en el sofá. Sus dedos recorrieron el brazo de Fernando con una suavidad calculada. «Parece que el universo está conspirando contra ti», susurró con tono malicioso. Fernando solo negó con la cabeza, sombrío, mientras sus pensamientos volvían a alinearse con sus intereses. No permitiría que un bebé, fruto de una relación que ya despreciaba, se interpusiera en sus planes. «No permitiré que esto lo arruine todo. Si ella pierde al bebé, será mejor para todos. Solo una cosa más que debe terminar pronto». Valeria se inclinó y le besó ligeramente el cuello, con una sonrisa de satisfacción en los labios. «Tienes razón. Este problema pronto desaparecerá», murmuró ella. Mientras tanto, en el hospital, Isabel esperaba. La esperanza que había sentido al enviar el mensaje a Fernando comenzaba a dar paso a una creciente ansiedad. Cada minuto de silencio era como un cuchillo que cortaba su expectativa. Miró su celular, esperando que en cualquier momento la pantalla se iluminara con una respuesta. Pero pasaban las horas y nada. Ni una llamada, ni un mensaje. Isabel intentó alejar los pensamientos más sombríos, pero con el paso de las horas, la alegría inicial que sintió al descubrir el embarazo dio paso a la ansiedad.
Cada segundo sin noticias de su marido hacía desaparecer su sonrisa, que era sustituida lentamente por un amargo sentimiento de abandono y preocupación. Intentó llamarlo de nuevo, pero como antes, no hubo respuesta. ¿Era posible que hubiera pasado algo grave? Las dudas comenzaron a corroerla, y la idea de que Fernando pudiera estar en peligro la dejó angustiada. En un momento de desesperación, Isabel envió otro mensaje, más breve y directo, solo preguntando dónde estaba. Sin embargo, el silencio al otro lado del teléfono parecía resonar aún más fuerte que el ruido de las máquinas que la rodeaban. De repente, la puerta de la habitación se abrió con un suave chirrido. Lucía, su hermana, entró lentamente. Había algo en el rostro de Lucía que Isabel nunca había visto antes. Una seriedad densa, casi pesada, que la inquietó de inmediato. Lucía se acercó a la cama con pasos vacilantes y se sentó junto a Isabel. El silencio entre ellas era más angustiante que cualquier palabra. Isabel observó los ojos de su hermana y lo que vio allí le hizo sentir un nudo en la garganta. Lucía estaba nerviosa. No necesitaba decir nada para que Isabel supiera que algo iba muy mal. «Lucía, ¿qué pasa?», preguntó Isabel finalmente con voz baja y temblorosa, temiendo la respuesta que ya comenzaba a formarse en su mente. Lucía respiró hondo, como si estuviera buscando fuerzas para hablar. Sus ojos se posaron en las manos que ahora estaban inquietas en su regazo. Isabel sintió que su corazón se aceleraba, cada latido lleno de una mezcla de miedo y anticipación. «Isabel, no quería ser yo quien te lo dijera, pero es sobre Fernando». Su nombre hizo que el corazón de Isabel se acelerara. Sintió que se le revolvió el estómago. «¿Qué ha pasado?». Isabel se apresuró a preguntar con voz teñida de urgencia y miedo. Su hermana bajó la cabeza por un momento, como si estuviera reuniendo valor para continuar. Cuando finalmente levantó los ojos, su expresión era de tristeza y dolor. «No te ha respondido porque…». Lucía hizo una pausa para respirar hondo. «Fernando tiene una amante, Isabel. Lo descubrí hace poco y, por lo que sé, ahora está con ella. Por eso no ha venido a verte». Las palabras golpearon a Isabel como un golpe cruel. Su respiración se detuvo por un segundo y sintió como si el suelo se derrumbara bajo sus pies. Una amante. Su mente se negaba a procesar lo que acababa de oír. Las promesas que Fernando le había hecho, los votos que se habían intercambiado en la iglesia, en la salud y en la enfermedad. Todo eso parecía ahora una broma amarga. «¡No!», murmuró Isabel con voz entrecortada, como si al decir la palabra pudiera deshacer la realidad. «No puede ser verdad». Lucía le tomó la mano a Isabel con expresión llena de dolor. «Sé que es duro, Isabel». Su hermana continuó con voz llena de compasión. «Pero él simplemente te abandonó justo ahora, en el momento en que más lo necesitas. Sé que es difícil de aceptar, pero tienes que saberlo para poder seguir adelante». La cruel verdad pesaba sobre Isabel. Las lágrimas comenzaron a correr silenciosamente por su rostro mientras trataba de asimilar el impacto de aquella revelación. Todo lo que había imaginado, todos sus planes, parecían desmoronarse ante sus ojos. Ahora solo le quedaban su hermana y el bebé, que también luchaba por sobrevivir en su vientre. Y a pesar de tener el corazón destrozado, Isabel sabía que tenía que ser fuerte, no por Fernando, sino por ella misma y por la vida que estaba a punto de traer al mundo. Ser madre siempre había sido su mayor sueño, y a pesar de que el cáncer carcomía su cuerpo, esa nueva vida en su interior era como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Isabel se acariciaba el vientre, imaginando cómo sería sostener a su bebé en brazos, escuchar su llanto, verlo crecer. El bebé era su ancla, el único consuelo que la hacía sonreír en medio del caos de la enfermedad. Hablaba con él en silencio, prometiéndole amor y protección. «Tenemos que ser fuertes, hijo mío».
Le susurraba en voz baja, acariciándose el vientre. Mamá está aguantando todo esto por ti. Pero a medida que pasaban los días, la dura realidad comenzó a imponerse de manera implacable. El duro tratamiento contra el cáncer no era compatible con la fragilidad del embarazo y su cuerpo, ya debilitado, se convirtió en un campo de batalla, donde cada pequeña victoria parecía temporal. Isabel intentó aferrarse a la esperanza, pero ésta comenzaba a deslizarse entre sus dedos como arena. El bebé, que antes era su ancla, ahora parecía estar escapándose, como si el destino estuviera decidido a robarle incluso esta última oportunidad de felicidad. Una noche, el dolor en el vientre se volvió insoportable. Isabel intentó ignorarlo, intentó fingir que era solo un dolor pasajero, pero en el fondo lo sabía. El pánico se apoderó de su pecho mientras llamaba a las enfermeras, tratando de aferrarse a la última chispa de esperanza. Pero cuando los médicos entraron en la habitación y las frías luces del hospital iluminaron sus serios rostros, Isabel supo que lo inevitable había sucedido. Estaba abortando. El dolor físico que le desgarraba el cuerpo era secundario en comparación con el dolor emocional. Sola, Isabel se apretaba el vientre como si pudiera retener la vida que se le escapaba. «Dios mío, por favor, no puede ser», susurró con lágrimas corriendo por su rostro, mientras su alma se rompía en 1000 pedazos. El médico, con expresión compasiva, se acercó a la cama y le tomó la mano. «Isabel», dijo con voz baja, llena de pesar. «Por desgracia, el bebé no ha resistido. Hicimos todo lo que pudimos, pero su cuerpo no pudo soportarlo. Ella no oyó nada más. Era como si le hubieran arrancado el alma junto con la del bebé. El único vestigio de esperanza que le quedaba, el único rayo de luz en medio del caos, había sido destruido». Y Isabel, agotada, finalmente sintió que ya no tenía fuerzas para recomponerse. Esa noche, Isabel lloró sola, sin Fernando, sin su bebé, sin esperanza. Lucía llegó a la mañana siguiente, devastada por la noticia. Intentó consolar a Isabel, pero las palabras se perdían en la inmensidad del dolor de su hermana. No había nada que decir, nada que pudiera llenar el vacío que había dejado la pérdida. Isabel solo miraba al techo, sin fuerzas para responder. El silencio entre ellas era denso, cargado por la comprensión de que algunas heridas no se curan con palabras. ¿Te está gustando la historia? Haz clic ahora en el botón de suscripción y suscríbete a nuestro canal para recibir más historias como esta. Es rápido, gratis y nos ayudará mucho. ¿Ya te has suscrito? Entonces, sin más preámbulos, continuemos. Los días de Isabel se convirtieron en una larga y agotadora rutina de dolor, tratamientos y silencio absoluto. Despertarse significaba enfrentarse a otro ciclo interminable de medicamentos que le proporcionaban poco alivio, exámenes que confirmaban lo inevitable y miradas cargadas de compasión y pesar. Los rostros de los enfermeros que pasaban a su lado, antes animados y llenos de esperanza, ahora reflejaban la dura realidad que ambos conocían, pero que nunca decían en voz alta. Isabel no tenía mucho tiempo y ella también lo sabía. Las sonrisas forzadas de los profesionales sanitarios, antes un intento de consolarla, ahora parecían más tristes que otra cosa. Isabel podía ver la compasión en sus ojos, pero también percibía la sombra del cansancio. Cada gesto, cada palabra de ánimo sonaba distante, como si la batalla ya estuviera decidida, y lo único que quedaba era cumplir una sentencia. Ella tampoco tenía fuerzas para responder. Lo único que podía hacer era esperar a que sus días se agotaran por completo. Fue en una de esas mañanas, con la mirada perdida por la ventana, cuando el padre Manuel entró en la habitación. Era un hombre de presencia serena, con el pelo canoso y un rostro tranquilo, que parecía cargar con el peso de muchos años de experiencia. Isabel le oyó entrar,
pero no se volvió inmediatamente. Había algo en su alma que la mantenía atrapada en ese estado de introspección. El padre, como siempre, se acercó en silencio. Sabía que en habitaciones como aquella, su sola presencia era suficiente para dar algo de consuelo. Se sentó junto a la cama, esperando a que Isabel estuviera lista para hablar. Y durante unos minutos no hubo palabras, solo el silencio compartido entre ambos. Finalmente, Isabel habló, con voz baja y distante. «Padre, ¿por qué Dios me ha hecho pasar por esto?», preguntó con voz llena de dolor. «¿Qué he hecho para perderlo todo? Mi bebé, mi vida, me lo merecía». El sacerdote se inclinó un poco, con expresión serena. «No estás siendo castigada, querida. Dios no te ha abandonado. Él está siempre contigo, incluso en tu dolor». Isabel negó con la cabeza. Las lágrimas empezaban a llenarle los ojos. «¿Pero por qué? ¿Por qué me dio un bebé y luego me lo quitó? ¿Qué sentido tiene? Solo quería una oportunidad de ser madre, de ser feliz». Su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a caer. El sacerdote se acercó un poco más y le tomó la mano con delicadeza. El contacto era ligero, pero lleno de calidez y empatía. «Creo que la vida nos presenta desafíos, hija mía, y que por muy dolorosos que sean, siempre hay algo que aprender. A veces es difícil ver el propósito en medio del dolor, pero creo que siempre hay algo más grande detrás de todo». Isabel lo miró con los ojos llenos de dudas. «Lo he perdido todo. Mi marido me ha abandonado. He perdido a mi bebé y estoy perdiendo mi vida. ¿Qué sentido tiene todo esto?». El padre se inclinó ligeramente con expresión serena. «A veces el sentido no está en lo que perdemos, sino en lo que dejamos, en los lazos que creamos, en los recuerdos que construimos y en la forma en que tocamos la vida de los demás. Estás dejando mucho más de lo que imaginas, Isabel». Isabel lo sintió, reflexionando sobre las palabras del sacerdote. Mirando hacia la ventana, continuó. «Sabe, padre, últimamente he estado pensando mucho en la vida, en la muerte, en todo lo que he vivido y en lo que nunca viviré». El sacerdote asintió, animándola a continuar. «Pero es curioso, ¿sabe?», dijo ella ahora, volviéndose para mirarlo. «Pasamos toda la vida preocupándonos por cosas tan pequeñas, tan triviales, como el dinero, el estatus, el trabajo. Y cuando llega el final, nada de eso importa. Nada puede cambiar el hecho de que estoy aquí esperando la muerte mientras el mundo sigue adelante. Siempre pensé que tendría más tiempo para hacer las cosas que quería, ser madre, ser feliz. Pero ahora todo lo que siento es que me han robado el tiempo». El sacerdote observó a Isabel con ternura, sintiendo la profundidad del dolor que ella llevaba dentro. Sabía que estas conversaciones eran inevitables con los pacientes terminales, pero cada una era única. Cada alma reaccionaba de forma diferente ante la inminencia de la muerte. El tiempo es algo que no controlamos, hija mía. Vivimos creyendo que siempre tendremos más. Pero la verdad es que ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo nos queda realmente. Lo importante, Isabel, no es cuánto tiempo nos queda, sino qué hacemos con él. Isabel abrió los ojos y miró directamente al sacerdote. «¿Y qué puedo hacer con el tiempo que me queda?», preguntó con un deje de amargura en la voz. «Estoy atrapada en esta cama. Todo lo que me queda es esperar la muerte. No hay nada más que hacer». El sacerdote se inclinó un poco más, mirándola intensamente a los ojos. «A veces, lo único que podemos hacer es encontrar la paz. La muerte puede quitarnos el cuerpo, pero no puede quitarnos el alma». Isabel lo miró durante un largo rato, con las lágrimas empezando a acumularse en sus ojos. Por muy difícil que fuera, sabía que tenía que encontrar esa paz de alguna manera y, tal vez, en el fondo, ya estaba empezando a recorrer ese camino. Después de que el sacerdote se despidió, Isabel se quedó en silencio,
sola en la habitación, con sus pensamientos vagando. Recordó la herencia que había recibido de su tía, una fortuna que ella y su hermana Lucía habían dividido. Tenía más dinero del que jamás hubiera imaginado tener en su vida, pero allí, tumbada en una cama de hospital, Isabel reflexionaba sobre el verdadero valor de ese dinero. ¿De qué sirve?, pensaba con los ojos cansados. Tengo todo este dinero, pero no puede comprar mi salud, no puede darme más tiempo de vida, no puede traerme de vuelta a mi bebé. El dinero que antes parecía una forma de seguridad, ahora no era más que un amargo recuerdo de que, al final, hay cosas que están más allá de cualquier control. Podría tener toda la riqueza del mundo, pero eso no cambiaría el hecho de que su cuerpo se estaba muriendo. Mientras Isabel luchaba por sobrevivir en el hospital, Fernando vivía en un mundo completamente diferente, un mundo de lujo, placeres inmediatos y egoísmo desmedido. Ya no pensaba en su esposa enferma, excepto en los raros momentos en que tenía que revisar las cuentas y asegurarse de que todo seguía a su nombre. A Fernando no le importaba gastar el dinero que Isabel había recibido de su tía. Para él, era una especie de compensación por haber tenido que aguantar tantos años de matrimonio. Ahora que ella ya no estaba, se sentía libre para hacer lo que quisiera. Con Valeria a su lado, paseaban por las calles de Madrid, frecuentando los restaurantes más caros, siempre rodeados del lujo que tanto deseaban. Esa noche, Fernando y Valeria estaban en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, el tipo de lugar donde el vino era más caro que el alquiler de muchas familias. Sentados en una mesa decorada con velas y flores, la pareja parecía ajena al mundo que los rodeaba. Fernando examinaba la carta de vinos con una sonrisa de satisfacción en el rostro. «Pidamos el mejor vino de la casa», dijo sin importarle el precio. «Esta noche es especial». Valeria se rió, inclinándose sobre la mesa, con los ojos brillantes de satisfacción. «Siempre sabes cómo complacerme», dijo ella, lanzándole una mirada seductora. «Pero creo que después de la cena me merezco algo más, quizá un regalo, algo que brille». Fernando sonrió, conociendo bien los gustos de Valeria. Le encantaba gastar dinero en ella, ver el brillo en sus ojos cuando recibía un regalo caro. «Ya lo verás», respondió en tono divertido. «Tengo algo en mente». Los dos brindaron haciendo tintinear sus copas mientras reían, completamente inmersos en su estilo de vida lujoso y superficial. Fernando sabía que estaba utilizando el dinero que pertenecía a Isabel, pero para él no tenía importancia. Ella no lo necesitará. De todos modos, se está muriendo, pensaba. Mientras tanto, el tiempo de Isabel se agotaba y ella sabía que tenía que actuar. Ya había aceptado el hecho de que su tiempo se estaba acabando y, en medio del dolor y la soledad, una decisión clara comenzó a formarse en su mente. Todavía tenía control sobre una cosa, el destino de su herencia, y esa sería su última y definitiva respuesta a Fernando. Con la ayuda de su hermana, Isabel se puso en contacto con su abogado García. Sabía que, aunque cada vez estaba más débil, aún tenía el poder de tomar sus últimas decisiones, y esas decisiones lo cambiarían todo. A la mañana siguiente, García llegó al hospital con un maletín de cuero en las manos, con expresión seria, pero tranquila. Ya había visto esa escena antes, clientes lidiando con los últimos preparativos de la vida. Pero con Isabel había algo diferente. Había un propósito silencioso detrás de cada acción. Isabel lo esperaba recostada, más débil que la última vez que se vieron, pero con la mirada fija y decidida. Sabía que lo que estaba a punto de hacer sería el golpe final que Fernando nunca hubiera imaginado. Fernando, su infiel marido, que la había abandonado cuando más lo necesitaba y que ahora vivía de forma desenfrenada, como si ya fuera dueño de todo lo que un día fue de ella. El doctor García se acercó con pasos suaves.
consciente de que cada palabra que se intercambiaran en ese momento tendría un peso enorme. Isabel respiró hondo antes de comenzar a pronunciar cada palabra cargada de significado. García, necesito que te asegures de que todo salga exactamente como lo estoy planeando, dijo con voz suave, pero firme. Quiero que Fernando reciba algo especial el día en que se lea mi testamento. García la miró con atención, comprendiendo lo que eso significaba. Había un brillo en los ojos de Isabel que mezclaba determinación y tristeza. No hablaba de venganza pura y simple, hablaba de justicia, de hacer que Fernando sintiera el peso de sus decisiones. Como usted quiera, Isabel, respondió él con tono respetuoso. ¿Qué quieres que reciba? Isabel sonrió levemente, una sonrisa cansada, casi imperceptible. He escrito una carta, comenzó, mirando la mesa junto a la cama donde descansaba un sobre cerrado. Quiero que le entreguen esta carta el día que se lea el testamento, pero solo después de que sepa lo que realmente se le ha dejado en la caja fuerte. García tomó el sobre con cuidado, sin abrirlo, y lo guardó en la carpeta. No necesitaba saber el contenido de la carta para comprender el impacto que tendría. Todo lo que Isabel hacía tenía un propósito y él lo respetaba. Me aseguraré de que se haga según sus instrucciones, dijo García, tomando nota mentalmente de cada detalle. En cuanto al resto de la herencia, ya hemos discutido algunas cosas antes, pero necesito que confirmes los detalles finales. Isabel se sintió lentamente, sintiendo el peso del cansancio, más decidida que nunca a terminar con aquello. Quiero que el destino de la herencia sea exactamente como lo hemos hablado, dijo, con la mirada fija en la ventana. Pero Fernando no puede saber nada hasta el día señalado. Tiene que creer que todo va según lo previsto, hasta que se revele la verdad. García asintió en silencio mientras tomaba las notas necesarias. Ya había tratado con familias antes, pero aquella situación tenía algo más. Se estaba preparando un desenlace, algo que Isabel sabía que sería un shock para todos, especialmente para Fernando. Mientras Isabel daba los últimos pasos, Fernando vivía su vida de excesos y placeres junto a Valeria. Para él, Isabel ya no formaba parte del presente. Era solo una sombra del pasado que esperaba pacientemente que desapareciera por completo. Pero lo que Fernando no sabía era que, mientras él hacía planes ambiciosos, Isabel, incluso en sus últimos momentos, estaba preparando algo que él nunca podría haber previsto, algo que convertiría sus sueños de riqueza en una pesadilla. Habían pasado 2 meses desde que Isabel tomó sus últimas medidas. Durante ese tiempo luchó con valentía, pero su frágil cuerpo ya no podía más. La enfermedad venció y en la quietud del hospital, Isabel exhaló su último aliento. Su partida fue tranquila, pero el vacío que dejó fue profundo, especialmente para aquellos que la amaban de verdad. Lucía lloró en silencio, sintiendo la pérdida de su hermana. Pero para Fernando, la noticia de la muerte de Isabel le provocó un sentimiento completamente diferente. Cuando recibió la llamada del hospital informándole de la muerte de Isabel, Fernando apenas pudo disimular su satisfacción, colgó el teléfono y en lugar de dolor, lo que sintió fue un profundo alivio. La primera persona con quien compartió la noticia fue Valeria, que estaba a su lado en ese momento. «Por fin», dijo Fernando, con una sonrisa mal contenida. «Se acabó. Ahora todo será mío. La herencia, las propiedades. Te dije que todo saldría bien para nosotros». Valeria, dándose cuenta del entusiasmo de Fernando, sonrió maliciosamente y lo abrazó con entusiasmo. «Sabía que este momento llegaría», respondió ella con los ojos brillantes de ambición. «Ahora, mi amor, podemos vivir como siempre hemos soñado. Ya nada nos detiene». La celebración de la pareja contrastaba cruelmente con el silencio que envolvía el hospital.
Mientras Lucía organizaba los preparativos para el funeral, Fernando y Valeria brindaban por la nueva vida que creían que pronto comenzaría. En la mente de Fernando, el futuro estaba lleno de comodidades, lujos y la certeza de que, por fin, el dinero de Isabel sería suyo. El velatorio de Isabel tuvo lugar en un día gris, en el que el dolor era evidente en los rostros de los amigos y familiares que acudieron a rendirle sus últimos honores. Pero entre ellos, Fernando destacaba por su impaciencia disimulada. Mientras todos a su alrededor estaban absortos en la tristeza, él mantenía la mirada distante, distraída, como si estuviera contando los minutos para que terminara la ceremonia. A cada gesto, a cada palabra de consuelo que recibía, respondía con monosílabos, con la mente centrada en un único objetivo: la herencia. Para él, el funeral era solo un paso necesario antes de lo que realmente importaba. Sabía que después del entierro, el abogado de Isabel leería el tan esperado testamento, y eso era lo que lo mantenía ansioso e impaciente. El tiempo parecía arrastrarse. Miraba a su alrededor, fingiendo prestar atención a las palabras pronunciadas por el sacerdote, pero su mente estaba lejos. ¿Cuánto me habrá dejado?, pensaba para sí mismo. Valeria, a su lado, percibiendo la impaciencia de Fernando, le apretó ligeramente la mano, compartiendo su silenciosa expectación. Estaban deseando salir de allí. El velatorio, envuelto en tristeza, llegó a su fin y el cortejo se dirigió al cementerio, donde fue enterrado el cuerpo de Isabel. Fernando echó una última mirada impersonal al ataúd, como quien se despide de una carga ya olvidada. Para él, ese capítulo estaba cerrado. Ahora, lo que importaba era lo que vendría después. Poco después del entierro, Fernando, Lucía y algunos amigos cercanos fueron invitados a la lectura del testamento de Isabel. La sala del abogado estaba en silencio, el ambiente cargado de formalidad y tensión. García, sentado detrás de su escritorio, con el testamento abierto frente a él, se ajustó las gafas y comenzó a leer las palabras cuidadosamente redactadas por Isabel. Fernando apenas podía contener la emoción, con los ojos ansiosos fijos en el abogado. Lucía, devastada por el duelo, apenas prestaba atención a lo que se iba a leer. García hizo una pausa antes de continuar, ordenando los papeles que tenía delante con un gesto cuidadoso. Antes de comenzar con la lectura de la herencia, Isabel dejó un último mensaje para todos. La carta dice: «Cuando supe que mi tiempo se estaba acabando, algo dentro de mí cambió para siempre. Durante la mayor parte de mi vida, viví como si el mañana fuera una certeza. Aplacé conversaciones, aplacé abrazos, aplacé momentos, todo porque pensaba que siempre habría más tiempo. Pero ahora, con la muerte acechándome tan de cerca, me doy cuenta de lo equivocada que estaba. El tiempo, ese que creemos tener tanto, es traicionero. Pasa mientras estamos ocupados con cosas que al final no importan, y solo cuando se acaba, nos damos cuenta de cuánto hemos desperdiciado. Debería haber amado más y quejado menos. Debería haber dejado pasar esas peleas tontas y haberme reído más de las cosas sencillas. La verdad es que siempre creemos que tenemos tiempo hasta que nos lo quitan, y cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde. Así que, por favor, no esperes. No esperes para perdonar a alguien, para decir te echo de menos, para abrazar a alguien a quien quieres. No esperes para vivir de verdad, porque el mañana puede no llegar». El silencio que se apoderó de la sala era casi sofocante, cargado de emoción. Las palabras de Isabel flotaban en el aire, como si cada una hubiera encontrado su lugar en el corazón de quienes las escuchaban. Tras una breve pausa, García respiró hondo y recorrió la sala con la mirada antes de continuar con la misma seriedad. «Ahora, respetando los deseos de Isabel, vamos a proceder a la lectura del testamento.
Hizo una pausa calculada y el peso de la expectación aumentó. Parte de la herencia se destinará a instituciones que luchan contra el cáncer y otra parte se donará a organizaciones benéficas que trabajan en África, ayudando a personas necesitadas. Fernando ni siquiera parpadeó. Para él, esas donaciones eran esperadas. Isabel siempre había estado involucrada en causas sociales y él sabía que esas donaciones serían solo una pequeña parte, algo que no le preocupaba. Seguía inquieto, con las manos inquietas sobre las rodillas. Ansioso por el momento en que finalmente se revelara su parte, García, imperturbable, siguió consciente de la tensión que dominaba la sala. Ahora, sobre lo que le fue dejado al marido de Isabel, Fernando Ortega. Los ojos de Fernando brillaron. Se inclinó ligeramente hacia adelante, cerrando los dedos instintivamente, como si ya pudiera sentir el peso de la fortuna en sus manos. Este era el momento que tanto había esperado. Con una calma casi ceremonial, García tomó el pequeño sobre sellado que había sobre la mesa y se lo entregó directamente a Fernando sin prisa, como si ese momento contuviera un peso que él ya conocía. Dentro de este sobre está la contraseña para acceder a una caja fuerte en el Banco Central de Madrid. Isabel dejó allí algo muy valioso. Solo usted podrá retirar el contenido personalmente. Fernando extendió la mano, pero dudó una fracción de segundo antes de coger el sobre. Sus manos, que antes estaban firmes y seguras, ahora temblaban ligeramente. Era como si sintiera el peso invisible de una responsabilidad que aún no comprendía. Sus ojos se fijaron en el precinto y su mente comenzó a divagar. La expectación carcomía sus pensamientos: dinero, joyas, inversiones secretas. Cualquier cosa que hubiera allí, estaba seguro de que cambiaría su vida para siempre. Apretó el sobre con fuerza, como si estuviera sosteniendo su futuro en sus manos, y se levantó bruscamente. El resto de la lectura del testamento se convirtió en un eco lejano en su mente. «Vamos», le dijo a Valeria, con los ojos brillantes por una mezcla de codicia y triunfo. «Tengo que ver lo que dejó». Valeria lo siguió de cerca, igualmente tomada por la expectación. Salieron de la habitación casi sin despedirse, como si el aire allí fuera demasiado pesado para respirar. El mundo exterior ahora parecía más pequeño e insignificante, reducido al simple camino que los llevaba hasta la caja fuerte. A cada paso hacia el Banco Central, el corazón de Fernando latía más fuerte. La adrenalina se apoderó de su cuerpo y su imaginación se aceleró. Visualizaba maletas llenas de dinero apiladas, joyas raras brillando bajo la luz o incluso títulos y acciones que desconocía. Valeria, a su lado, compartía el mismo éxtasis silencioso. La promesa de un futuro de lujo y libertad estaba a punto de hacerse realidad. Finalmente llegaron a la caja fuerte. Fernando estaba sudando, pero no por los nervios. Era pura emoción. Con manos ágiles introdujo la contraseña. Escuchó el clic mecánico de la cerradura al abrirse. Un último segundo de expectación palpitante. La caja fuerte se abrió y lo que vio casi le hizo caer de espaldas. Había algo pequeño, muy pequeño. Un débil brillo llamó su atención en el fondo de la caja fuerte. Confuso, Fernando parpadeó, luchando por procesar lo que veía. Lentamente, como si estuviera en una pesadilla, extendió la mano y sacó el objeto a la luz. Era un espejo. ¿Un espejo? No había maletas llenas de dinero. No había joyas. Solo un espejo sencillo y frágil que reflejaba el rostro de un hombre perplejo. «¿Qué es esto?», murmuró, con la mirada fija en su propio reflejo. Su voz baja y tensa parecía no pertenecerle ya. Valeria se acercó frunciendo el ceño, igualmente perpleja, pero antes de que pudiera decir nada, Fernando se fijó en algo más dentro de la caja fuerte. Un sobre ligeramente doblado descansaba junto al espejo.
Sus manos, ahora temblorosas por la frustración y la confusión, cogieron el sobre con un movimiento brusco. Lo abrió apresuradamente, como si no pudiera soportar más la tensión. Dentro había una sola hoja con la inconfundible letra de Isabel. Fernando comenzó a leer. La carta decía: Fernando, siempre has amado tu propia imagen más que a nada en el mundo. Ahora te dejo este espejo para que puedas ver cada día al hombre en el que te has convertido. Espero que al mirar tu reflejo puedas ver por fin el completo idiota y cobarde que realmente eres. No hay nada más que pueda dejarte. Esto es todo lo que te mereces, tu propia imagen, que no vale absolutamente nada. La nota se le cayó de las manos. No había heredado nada más que la verdad sobre sí mismo, reflejada en ese objeto sencillo y cruel. Su cuerpo, antes tenso por la expectación, parecía ahora a punto de derrumbarse. Miró de nuevo al espejo. El rostro de un hombre destruido le devolvía la mirada. Todo lo que había soñado, la fortuna, el poder, se había desmoronado. Lo único que le quedaba era él mismo, y la brutal verdad que Isabel, incluso después de muerta, le había revelado. Valeria observaba en silencio, mientras Fernando permanecía inmóvil, mirando al espejo como si no pudiera procesar lo que acababa de suceder. La tensión en el aire era casi tangible. El hombre que minutos atrás rebosaba confianza ahora estaba al borde de la desesperación, con los hombros caídos y las manos aún temblorosas. Valeria se acercó lentamente, mirando el objeto con desprecio. «¿Así que eso es todo?», dijo ella, cruzando los brazos y mirando al espejo con expresión fría. Su voz tenía un tono calculado que hizo que Fernando levantara los ojos, todavía confundido, como buscando alguna explicación o consuelo. «No puede ser», murmuró más para sí mismo que para ella. El eco de su voz sonaba vacío. «No puede acabar así, no puede ser todo lo que ella dejó». Valeria soltó una risa corta y seca, sin ningún rastro de humor. «Claro que puede, Fernando». El sarcasmo en su voz era afilado como una navaja. ¿De verdad creías que tu esposa era tan tonta como para dejarte una fortuna para que la disfrutáramos juntos? Fernando parpadeó, la incredulidad aún flotando sobre él, como si estuviera atrapado en una pesadilla. Valeria dio un paso atrás, sus ojos analizando al hombre frente a ella, como si estuviera viendo a alguien a quien apenas conocía. «He tenido que planear esto durante meses, hasta el más mínimo detalle. Y ahora, todo lo que tienes es un espejo». Ella se rió de nuevo, esta vez con un tono casi cruel. Fernando respondió. Estaba paralizado, como si las palabras de Valeria no pudieran penetrar el muro de negación que intentaba mantener en pie. Pero Valeria no se detuvo. Había una rabia reprimida creciendo dentro de ella, una frustración que ya no podía contener. «Aposté por ti, Fernando. Lo aposté todo, creyendo que me llevarías a esta vida de lujo, que conseguiríamos escapar de este infierno. ¿Y ahora qué me ofreces?». Apuntó hacia el espejo, con el disgusto evidente en cada palabra. «¿Eso es lo que has conseguido? Un reflejo del hombre patético que eres». Fernando levantó la mirada con los ojos llenos de desesperación, buscando algo, cualquier cosa, en las palabras de Valeria, pero ella solo lo miraba con frialdad. «Valeria, no es el fin. Encontraré una salida». Intentó agarrarle el brazo, pero Valeria lo apartó con un movimiento rápido, como si estuviera rechazando algo sucio. «Salida». Casi escupió la palabra. «No hay salida, Fernando. Estás acabado, sin dinero, sin futuro y, sinceramente, sin mí». Las palabras golpearon a Fernando como un puñetazo en el estómago. El silencio entre ellos era sofocante. El sonido lejano de los empleados del banco parecía un recuerdo de un mundo del que él ya no formaba parte. «¿Me vas a abandonar ahora?».
preguntó con voz temblorosa, como si intentara retener lo que le quedaba de dignidad. Valeria soltó una risa amarga, con los ojos brillantes por una mezcla de rabia y frustración. Despierta, Fernando. Nunca estuve realmente contigo. Estaba con tu ambición, con tu dinero, con la promesa de una vida mejor, pero contigo no. Fuiste solo un medio para un fin. Y ahora que ese fin nunca va a llegar, ya no te necesito. Fernando abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Valeria dio un paso atrás, ajustándose el bolso con un gesto rápido, lista para salir. «Adiós, Fernando», dijo por encima del hombro, sin siquiera mirar atrás. «Disfruta de tu espejo. Es todo lo que te queda ahora». El sonido de los tacones de Valeria resonó en el pasillo, cada paso más lejano hasta desaparecer por completo. Fernando se quedó solo en la sala de la caja fuerte. El silencio, solo roto por el eco de sus propios pensamientos y el cruel reflejo de su propia imagen. Miró al espejo por última vez, el rostro vacío que lo miraba. Isabel tenía razón. Había sido derrotado y lo único que le quedaba ahora era el reflejo de un completo idiota. ¿Qué opinas? ¿Crees que Fernando recibió lo que realmente se merecía? Deja tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos. Comenta a continuación qué te ha parecido esta historia y desde qué ciudad nos estás viendo. Dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparta historias inspiradoras. Te espero en el próximo video. Hasta pronto.